de servirte, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, tome su lugar en nuestras vidas, tome su lugar en cada corazón, en cada mente, Señor, y haga lo que quiera, Señor, y lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos una vez más por este día, Señor, por este momento. Pongo mi vida, Señor, una vez más en tus manos, Padre, y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Padre, a través de mi vida. Gracias, Señor, una vez más. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Bienvenidos a la casa del Señor. Damos gracias al Señor porque en este día sus misericordias han sido renovadas para con nuestras vidas. Porque si estamos en este lugar, estamos de pie, estamos con vida, es gracias a ese amor y a esa misericordia del Señor. Felices de tener a nuestra Madre Espiritual aquí, ya la extrañábamos. Bienvenida. Estamos próximos a una semana de un mover sobrenatural de la presencia del Señor en nuestra casa, ¿no? En nuestras vidas, en nuestra ciudad. Se nos viene la semana profética y yo creo que todos ya han visto en las redes la invitación y quiero creer que todos la hemos compartido, todos hemos hecho publicidad de lo que se nos viene, ¿no? En nuestra casa, como decía, nuestra ciudad. Y con toda certeza grandes cosas hará el Señor en nuestra tierra. Sabemos que Dios no es un Dios de casualidades, sino de propósitos. Y si Él eligió nuestra ciudad y nuestra casa para poder realizar esta cumbre, es porque algo muy grande tiene preparado para nosotros. Así que estemos expectantes, conectados con el Espíritu, con todo ese mover que se viene. Estemos solícitos como siervos de la casa, porque también es grande el trabajo que representa realizar una cumbre. De repente, bueno, para mí va a ser la primera vez que voy a ser parte de un evento así. Y no sé si ustedes ya han participado de eso, pero de verdad que estamos muy expectantes de lo que el Señor hará. Y como les decía, cosas grandes seguramente el Señor ya tiene preparadas. Por algo eligió esta ciudad y nuestra casa, así que no seamos indiferentes. También se viene el retiro de los hombres de valor. La casa está en movimiento, ¿no? Todo lo que tiene vida se mueve. Así que estemos orando para que Dios respalde, para que el Señor provea, ordene todas las cosas. Animemos a nuestros esposos, a los jóvenes, a nuestros amigos. Si estamos en la posibilidad de repente de sembrar una manilla, hagámoslo. No sabe la bendición que significa para esa persona ir a esos eventos. Porque nadie que tiene un encuentro con Jesús regresa igual. Yo siempre digo, las mejores experiencias en mi vida cristiana que yo he tenido con el Espíritu Santo ha sido en esos retiros, en esos eventos que la iglesia prepara para nosotros. Así que si podemos ser de bendición para un hombre, un varón, hagámoslo. Y animemos para que nadie se quede. Estamos viviendo días difíciles como país. Bolivia una vez más se encuentra en medio de protestas, de bloqueos, de escasez. Pasamos por los surtidores y otra vez, ¿no? Las filas largas de la gente esperando cargar combustible. Y con seguridad hay muchas familias afligidas en extremo. De repente nosotros, a diferencia de esas ciudades que de verdad están bloqueadas, no la estamos pasando tan mal como ellos la están pasando ahorita, ¿no? Por la falta de alimento, por la no atención en los centros de salud, por la pérdida de esa fuente de trabajo. Vemos las noticias, observamos el panorama y en verdad que la situación está complicada. Porque no es solo lo que estamos viviendo ahora en estos días, sino las consecuencias que van a haber después de que pase todo esto, ¿no? Esa incertidumbre de saber cómo empezar, qué emprender, qué hacer para volver a levantarse. Y yo meditaba y decía, si nosotros como hijos de Dios, que conocemos la palabra, que conocemos sus promesas, muchas veces también entramos en miedo, muchas veces también entramos en temor.
¿cuánto más la gente de afuera que no conoce al Señor? ¿Cuánto más deben estar desesperados, afligidos, afanados? Así que es un tiempo donde más que nunca necesitamos ser luz. Es un tiempo donde más que nunca necesitamos levantar nuestra voz y decirle al mundo que hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesús. Hoy más que nunca necesitamos usar esa voz que Dios nos dio para poder decirle al mundo que Jesús es el camino, que en Jesús encontramos la verdad y que en Jesús encontramos vida. Y el tema que hoy quiero compartirles lleva por título Fe en tiempos de transición. ¿Y qué es una transición? La transición es una etapa donde dejamos atrás una temporada para entrar en otra, y generalmente esta etapa de transición viene acompañada de incertidumbre, de inseguridad por saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar el día después. Estos cambios o estas transiciones pueden darse en nuestra vida de repente por la pérdida de nuestra fuente laboral, por un despido inesperado, por la pérdida de un familiar, por un diagnóstico de alguna enfermedad, por un divorcio. También el desprendernos de nuestros hijos cuando ya crecen y les toca iniciar un camino diferente, ¿no? Esas transiciones que vienen ahí, esas etapas que vienen a revolucionar nuestro mundo y nos llevan a pensar qué pasará de aquí en adelante. Como les decía, puede pasar por la pérdida de un familiar, por la separación de un ser querido, por la pérdida de nuestras fuentes de ingreso. Y uno se pregunta, ¿cómo voy a sobrellevar estos cambios? ¿Cómo voy a seguir adelante ante esta situación, ante este cambio que estoy teniendo en mi vida? Y cuando estudiamos la palabra del Señor, encontramos que muchos hombres y mujeres que habla la Biblia también tuvieron estos cambios, también sufrieron cambios de temporadas en su vida. Y la Biblia nos muestra que Dios siempre ha acompañado a su pueblo en tiempos de crisis. Cuando estudiamos la palabra, vamos a notar de que Dios siempre estuvo ahí con su pueblo, que en los momentos más difíciles Dios siempre respondía y siempre va a responder. Cuando todo parece inestable e inseguro, Dios sigue y tiene que seguir siendo nuestra roca firme, nuestro lugar de refugio, porque recordemos que su amor y su misericordia siempre permanecerán para sus hijos. Y la palabra del Señor lo dice, nuevas son sus misericordias cada día. Entonces, aunque ahora el panorama no esté muy alentador, nosotros en nuestra mente están las promesas del Señor. Por eso es importante que nunca dejemos de leer la palabra, que nunca dejemos de escudriñar las escrituras para poder llenar este recipiente para que cuando nosotros nos encontremos afligidos tengamos que sacar. En primer lugar, para alentarnos nosotros mismos y para alentar al que está a nuestro lado, el que está acompañando, ¿no? ¿Cómo podemos mantener la fe cuando el panorama parece incierto? Y en la Biblia tenemos la historia de Abraham. En el libro de Génesis 12, del 1 al 4 dice la palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Cuando Abraham recibió esta palabra, Dios no le mostró la tierra. Abraham no sabía qué había del otro lado. Abraham salió sin saber exactamente hacia dónde iba, sin conocer esa tierra que Dios le dijo que le daría. Y es posible también que Abraham en su humanidad, como muchas veces nos pasa, haya tenido temor, de repente
le hubiera llenado también de incertidumbre de saber qué había del otro lado. Porque nuestra humanidad nos pasa y es normal, es natural sentir temor, sentir miedo. Pero la historia nos enseña que la fe de Abraham y su confianza en Dios lo hizo obedecer y moverse como Dios lo había mandado. Y hoy con toda seguridad en nuestro país hay familias que están enfrentando incertidumbre en su economía. Con toda seguridad hay empresas, hay emprendedores que no saben cómo van a sostenerse, cómo van a sostener a sus trabajadores. Con toda certeza, hoy más que nunca los jóvenes, hay muchos más jóvenes buscando fuentes de trabajo. Familias que se preguntan cómo van a enfrentar los desafíos de la vida. Porque como les decía, nosotros observamos el panorama, miramos las noticias y humanamente es desalentador todo lo que vemos, ¿no? Pero así como la historia nos enseña a través de la vida de Abraham, nosotros también tenemos que aprender a poner nuestra confianza en Dios, en ese Dios que nos llamó, en ese Dios que nos posicionó en este lugar para su obra, para su servicio. No importa lo que nuestros ojos naturales ahora estén viendo. Necesitamos entender que del otro lado se halla la tierra de abundancia que Dios preparó para sus hijos. El poder creer que la palabra "y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición", no fue solo para Abraham, sino que también es para nosotros, para estos tiempos, para estas situaciones que estamos atravesando y que estamos viviendo. Necesitamos creerla y hacerla vida. El pastor Rubén hace unos sábados en el ayuno nos compartía una palabra hermosa igual sobre este versículo. Y él decía, cuando nosotros entendemos que la bendición somos nosotros, cambia nuestra mentalidad. Cuando yo entiendo que yo soy la bendición y que a cualquier lugar que yo vaya va a cambiar la situación, va a cambiar la atmósfera, porque soy yo la bendición. La promesa Dios me la dio a mí, la puso en mí, entonces yo tengo que creerla y hacerla vida. Y eso en este tiempo es lo que les animo también a creer, que cada uno de nosotros somos esa nación grande que dice el Señor que nos bendeciría, engrandecería nuestro nombre, pero que también seríamos de bendición. Y este es el tiempo para poder creer que cada uno de nosotros somos bendición para los demás. La palabra del Señor dice también que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso es importante creer que esas promesas son para nosotros. El poder del Señor no ha cambiado, ni cambiará, porque eso dice su palabra, que Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos. Si hace miles de años cumplió con Abraham esa promesa, con nosotros también lo va a hacer en estos tiempos, con nuestra familia. El tener fe no es ignorar la realidad. ¿Estamos en crisis? Sí. ¿Estamos viviendo tiempos de incertidumbre? Sí. Cuando recibimos un diagnóstico de alguna enfermedad, ¿duele? Claro que duele. Cuando tenemos una aflicción en nuestra familia, ¿nos mueve el piso? Claro que sí. El tener fe no es ignorar la realidad. Pero lo que no debemos dejar es que esa realidad que ahora estamos viviendo sea más grande que Dios, sino que creamos con todo nuestro ser que tenemos un Dios de promesas y que su palabra dice que Él tiene planes de bien para nosotros. Así que, como les decía, el tener fe no es ignorar lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, sino creer que existe un Dios poderoso, que existe un Dios grande por encima de esos problemas, esas aflicciones que estamos atravesando. ¿Y cómo fortalecemos la fe en estos tiempos de transición, en estos tiempos de cambio, en estos tiempos de crisis? Número 1, oración constante. Hablar con nuestro Padre
incluso cuando no entendamos el porqué de lo que estamos atravesando. Aferrarnos a la palabra. Esa palabra la palabra de Dios tiene que ser nuestra ancla, hoy más que nunca. Recordar sus promesas, porque lo que Él dijo, lo cumplirá. Lo que Él prometió, lo cumplirá en nuestras vidas. Así como se lo cumplió, se lo prometió y lo cumplió con Abraham, también lo hará con nosotros. Y sabe que algo importante, rodeémonos siempre de gente que nos inyecte fe. Porque si usted sale de su casa, o incluso a veces hasta en su casa, en vez de alentarlo, lo desanima. Yo le digo a Fernando, cuando a veces miro la noticia, vamos a mirar no para renegar, sino para poder orar, porque eso nos dice la pastora Catana. Le digo, no, miremos la noticia para poder orar por nuestro país, para saber qué es lo que está pasando, porque tampoco podemos permanecer en ignorancia, ¿no? Que porque somos cristianos no veo. Entonces también ahí hay que aplicar el dominio propio ante lo que estamos viendo y poder orar, bendecir nuestro país. Eso necesitamos hacer para poder fortalecer nuestra fe. Rodearnos de gente que nos inyecte fe, pero sobre todo ser nosotros esos que fortalezcamos a otros, que levantemos a otros, que lo que salga de nuestra boca sea de bendición, que alentemos al desanimado, al que no tiene esperanza. Y en la palabra del Señor también tenemos otro hombre de fe, que es José. Y José nos enseña a mantener la esperanza en medio de la crisis. Y esta historia también la encontramos en el libro de Génesis. Usted sabe que José era un joven soñador, un joven al que Dios le mostraba justamente en sueños todo lo que él iba a lograr en la vida. Pero conforme él iba creciendo, esas promesas y esos sueños aparentemente se iban desvaneciendo, ¿no? Usted conoce la historia. Dice la palabra que sus hermanos lo odiaban cada vez que él contaba, relataba lo que Dios le mostraba en sueños. Tanto así que lo quisieron matar, pero lo terminaron vendiendo como esclavo. Y según los relatos bíblicos, pasaron aproximadamente 13 años desde que José recibió los sueños proféticos hasta llegar a ser gobernador de Egipto. Cuando José recibió los sueños que le mostraban que un día sería exaltado sobre sus hermanos, tenía 17 años. Era un adolescente. Luego fue vendido como esclavo por sus hermanos, sirvió en la casa de Potifar y luego encarcelado injustamente. ¿Cuántos de nosotros, si atravesáramos todas esas situaciones, será que seguiríamos creyendo como lo hizo José? ¿Será que nuestra fe seguiría intacta, creyendo que a pesar de todo lo que estaba viviendo, no era solo lo que estaba viendo, sino que él lo estaba viviendo en carne propia? ¿Será que mantendríamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor? Pero estas historias están escritas en la palabra del Señor para enseñarnos, para mostrarnos de que si ellos, siendo humanos, también lo hicieron, nosotros también podemos seguir manteniendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Y dice la historia que a los 30 años fue llamado José ante el faraón para interpretar sus sueños, y recién a esa edad empezó el cumplimiento de esos sueños que Dios le había dado. Imagínese, tenía 17 años, un adolescente, una etapa complicada. ¿Cómo son nuestros hijos a esa edad? Difíciles, ¿no? Pero José soportó todas esas cosas, vivió todas esas cosas y llegó al cumplimiento de sus sueños. ¿Cuántos de nosotros cuando recibimos una promesa, una palabra del Señor, nos desesperamos porque pasó un año, pasaron 2, o pasamos situaciones como las que atravesó José, que parecían que simplemente fue un sueño y que no había un cumplimiento, que no venía un cumplimiento de parte del Señor? Durante esos 13 años, José pasó por procesos difíciles. Fue rechazado, vivió en esclavitud, tuvo falsas acusaciones, encarcelamiento. Pero algo importante que una enseñanza importante que nos deja esta historia es que Dios utilizó cada etapa para prepararlo para el propósito que Él tenía para su vida.
Y Dios no estaba preparando solamente el trono para José, sino que lo estaba preparando a José para poder estar en ese lugar. Y esa es la fase que no nos gusta a nosotros, ¿no? La etapa de la preparación, la etapa de la prueba, de la espera. Esa es la fase que no nos gusta como cristianos, porque estamos acostumbrados a todo rápido. Y como les decía, a veces cuando recibimos una promesa de parte del Señor, queremos que nos den hasta la fecha para prepararnos, pero Dios no trabaja de esa manera, ¿no? Dios nos conoce y de repente no nos da las cosas así tan rápido, tan fácil, porque necesita hacer cambios en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Necesitamos tener madurez, necesitamos aprender a ser sabios para poder administrar lo que el Señor nos quiere entregar. Así que cuando usted esté en ese tiempo de espera, en ese tiempo de preparación, diga: yo soy un José, que me estoy preparando para el día de mañana estar sentado en ese trono gobernando. Esas etapas no son un castigo de parte de Dios, aunque muchas veces lo sintamos así. Cada transición o cambio que tenemos en nuestras vidas, como les decía, son la plataforma que Dios usa para prepararnos. Y siempre hacia algo mejor, siempre hacia algo mayor. Porque recuerde que así como el pueblo de Israel tuvo que atravesar primero el desierto antes de llegar a la tierra prometida, cada temporada de nuestra vida nos está impulsando a eso, a recibir esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Pero no seamos como el pueblo de Israel, que murmuraba, que se quejaba y retrasó ese cumplimiento del Señor para sus vidas. Es más, sabemos en la historia de que esa primera generación no logró llegar porque se quejaba, porque murmuraba. Entonces seamos de esa otra generación que esperó y confió en el Señor, que supo atravesar las pruebas y que llegó a pisar esa tierra prometida. La vida de Esther también nos enseña cómo enfrentar los tiempos de cambio, esos momentos en los que la vida cambia y no sabemos con certeza qué va a ocurrir. Y una de esas enseñanzas que nos deja la vida de Esther es que Dios nos posiciona para un propósito. Dice la historia que Esther era una joven huérfana que fue criada por su primo Mardoqueo y que en un momento de crisis en el palacio, porque la reina se rebeló en contra del rey, ahí Mardoqueo aprovechó esa convocatoria que hubo de parte del rey y la inscribió a Esther. Supieron aprovechar la oportunidad y se preparó. Y cuando usted lee la historia, dice la palabra que ella pasó por un tiempo de preparación. Y como les digo, ¿cuánto nos incomoda a veces ese tiempo que tenemos que pasar de preparación? Queremos las oportunidades, pero que todo ocurra por arte de magia, sin tener que sacrificarnos, sin tener que prepararnos, sin tener que estudiar, sin tener que dejar muchas cosas, malos hábitos. O sea, queremos que Dios nos lo dé todo así como un banquete servido, sin tener nosotros que poner de nuestra parte, y así no funciona el Señor. Nos demanda preparación y eso hizo Esther. Esa reina cuyo propósito, Esther nos enseña que el propósito era salvar al pueblo de Dios de una sentencia que fue maquinada por un hombre que odiaba al pueblo de Dios. Y usted y yo estamos posicionados en este tiempo para ser esos intercesores del pueblo de Dios. Nosotros también en nuestro país estamos viviendo tiempos difíciles, como lo estaba viviendo ese pueblo de Israel en esa temporada, cuando Esther se convirtió en reina. Y su propósito era ese: salvar a su pueblo de esa sentencia que había maquinado este hombre para poder destruirlos.
La transición también exige valentía. Cuando el pueblo de Dios estaba en peligro, dice la historia que Esther tomó la decisión de arriesgar su propia vida para interceder ante el rey. Y algo sumamente importante que encontramos en esta historia es que antes de actuar debemos primero buscar la dirección de Dios. Esther, antes de presentarse ante el rey, pidió a todos los que la rodeaban, a todos los que la acompañaban, entrar en ayuno, entrar en un tiempo de búsqueda y la dirección de parte de Dios. Ella no fue y se presentó así nomás impulsivamente o por fruto del miedo, de la incertidumbre. Ella tomó la mejor decisión y fue buscar primero la dirección del Señor, entrar en ese tiempo de intimidad para que Dios le dé su gracia, para que Dios le dé su favor. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Cuando leemos la historia dice que ella, al presentarse ante el rey, el rey no solo le otorgó lo que ella le pidió, sino que le ofreció, dice la historia, hasta la mitad de su reino. Y eso es tener la gracia del Señor. Eso pasa en nuestras vidas cuando metemos a Dios en todo. Hallamos gracia, hallamos favor. Y muchas veces nosotros escuchamos en el mundo que dicen, ay, es que ustedes en todo dicen Dios, en todo lo meten a Dios. Y no se dan cuenta que justamente el no meter a Dios en todo en nuestras vidas es el problema. Aún en las cosas que parecen insignificantes, nosotros tenemos que ponerlas en las manos del Señor. Buscar siempre la dirección, no dispararnos por nuestros impulsos, no movernos o tomar decisiones sin antes consultar al que tiene planes de bienestar para nosotros. Cuando metemos a Dios en nuestras vidas, Él transforma las crisis en oportunidades. Lo que parecía una tragedia para el pueblo judío terminó convirtiéndose en una gran victoria, porque Esther, como les decía, no solo halló gracia ante el rey, sino que Él le otorgó todo lo que ella pidió. Y otra enseñanza que aprendemos de la vida de Esther es que la influencia que Dios nos da no es solo para nuestro beneficio, sino para poder bendecir, para poder ser esa bendición para nuestro prójimo, para nuestro entorno. Y muchas veces caemos en ese error, ¿no? Cuando Dios nos posiciona en lugares de privilegio, nos olvidamos de dónde venimos. Nos olvidamos para qué el Señor nos puso en ese lugar. Y debemos aprender de esta historia, de que esos lugares de posición donde Dios nos lleve, tienen que ser para beneficio de todos los que nos rodean, no solo para nosotros. Cuando Dios nos entrega recursos, cuando Dios nos entrega talentos, cuando Dios nos da oportunidades, usémoslas para bendecir a otros. Usémoslas para los propósitos del Señor. No nos olvidemos quién fue el que nos puso en ese lugar, en ese cargo, quién nos abrió las puertas para poder emprender, para tener mejores oportunidades. Y en estos tiempos de transición y de crisis que estamos viviendo como país, estos tiempos marcados por esos desafíos económicos, por la incertidumbre social y muchos cambios que vemos a nuestro alrededor, seamos esos hijos como Esther, esos creyentes llamados a mantener la fe en medio de la incertidumbre, a buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones, ser esas voces de esperanza y reconciliación y ante todo poder entender que Dios sigue y seguirá obrando en favor de su pueblo, aun cuando veamos que el panorama está incierto. En esta historia de Esther, la sentencia para el pueblo de Israel ya estaba firmada. El rey ya había firmado, había puesto su sello con su anillo donde decretaba de que el pueblo judío sea exterminado. La sentencia ya estaba dada y no había forma de anular, porque en sus leyes no se podía anular lo que el rey afirmaba, lo que el rey sellaba. Pero dice la palabra del Señor en Esther 9:1: en el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes,
cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Y ese Dios que salvó en aquel tiempo al pueblo judío de esa destrucción es el mismo Dios al que servimos ahora. Es el mismo Dios con el mismo poder, con la misma autoridad que tenemos ahora. Por eso les decía, no dejemos de interceder por nuestra nación. De repente nosotros creemos que ya no hay esperanza, que esta crisis ya subió a su máximo nivel, pero así como estaba esta sentencia para el pueblo de Israel en aquellos tiempos donde aparentemente no había esperanza, dice la palabra del Señor, sucedió lo contrario. Y el Señor nos ha dado autoridad de poder levantarnos, de poder orar, de poder interceder por nuestra nación. Nos ha dado la voz para poder levantarnos en estos tiempos más que nunca. Así que los animo a que levemos nuestra voz, que clamemos y que pidamos la misericordia del Señor todos los días por nuestra tierra, por nuestra nación. De repente nosotros no estamos sufriendo lo que en otras ciudades están sufriendo, pero no seamos indiferentes. Aprendamos de Esther a interceder por los demás. Aprendamos de Esther de ir a la presencia del Señor para buscar dirección, para poder interceder por nuestros hermanos, porque los que están pasando por allá también son nuestros hermanos. Oremos para que toda sentencia decretada en contra de nuestra paz, de nuestro bienestar, se cancele y se anule en el nombre del Señor. Usemos nuestras armas espirituales. Usted y yo conocemos nuestras armas espirituales para poder derribar todo plan del enemigo. Así como se levantó ese enemigo en contra del pueblo judío, hay cosas que también se han levantado en contra de nuestra nación, ¿no? Pero Dios nos ha dado la voz, Dios nos ha dado la autoridad para poder levantarnos, para poder clamar. No dejemos de creer en la fidelidad de Dios. No dejemos de creer en el amor del Señor. Así que estemos conectados, estemos expectantes de todo lo que se nos viene en esta semana. Oremos, intercedamos, porque es la única forma que la situación cambie. Humillándonos delante del Señor, buscando su rostro todos los días. Esta es la palabra que en esta noche quería compartirles. Espero que sea de bendición para ustedes y que la recuerden que estamos en esta tierra como intercesores. Levantemos nuestra voz para clamar por nuestra nación, por nuestra iglesia, por nuestra ciudad. Somos nosotros los llamados para que haya un cambio, para que la atmósfera cambie. Póngase de pie para que podamos orar, para que podamos entregarle a Dios nuestras vidas. Padre amado, gracias te damos, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia, Padre amado, porque lo más hermoso que nosotros podemos experimentar, Señor, es tu presencia. Lo más lindo que nosotros podemos tener es tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y en esta noche pedimos, Padre, que aún nos aumentes la fe, Señor. Que en estos tiempos, Señor, de crisis, que en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, Señor, en nuestra nación, que podamos ser como Esther, Señor, esos intercesores, Padre, por nuestro país, por nuestra tierra, por nuestra familia, Señor. Que podamos, Padre, presentarnos todos los días delante de tu presencia, Señor, buscando dirección, Padre, buscando tu paz, buscando, Señor, ese refugio, Padre amado, en medio de toda esta situación, pero sobre todo a creer que tú sigues siendo el mismo de ayer, Señor, que el mismo Dios que hizo milagros, Señor, hace siglos, Padre, lo puede hacer, Señor. Ese mismo Dios que ya ha intercedido, Señor, a favor de nuestra nación, lo puede hacer también, Señor. Pero que podamos entender que somos nosotros los que nos tenemos que levantar, Señor, a interceder por nuestra tierra, por nuestra nación, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos incomode, Padre, que nos saque, Señor, de esa quietud que estamos viviendo, Padre, y que nos lleve, Señor, a interceder. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos mueva, Padre, a buscar cada día más de ti, Señor.
Gracias por lo que viene, Señor, para nuestra iglesia, para nuestra tierra, Señor. Gracias una vez más por haber puesto tus ojos, Señor, en esta ciudad, Padre amado, por todo lo que harás, Señor, en nuestras vidas, Padre amado. Gracias una vez más, Señor. Sea usted tomando dirección, tomando control de todo, Señor, en esta semana, Padre. Ponemos una vez más delante de ti, Señor, todos los eventos que tenemos como iglesia, Padre. Bendice, Señor, el retiro de hombres de valor. Que cada hombre, Señor, que llegue a ese lugar pueda tener ese encuentro contigo, Señor. Ese encuentro que transforma vidas, Señor. Ese encuentro, Padre, que cambia, Señor, toda estructura humana, Padre amado. Que ninguno regrese como se fue, Señor, sino que cada uno, Padre, pueda tener un verdadero encuentro, Señor, con aquel que nos ama, con aquel que nos perdona, Señor. Gracias, Jesús, porque tú nunca nos abandonas, porque siempre estás con nosotros, Señor. Porque no te has movido de nuestra barca, Señor, sino que estás ahí esperando que levantemos nuestra voz para poder calmar toda tempestad, para poder calmar, Señor, toda tormenta que se levanta en contra de nuestras vidas, Señor. Gracias, Jesús, por tu amor, porque tú sigues siendo el mismo de ayer y seguirás siendo el mismo hoy por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre amado, por esta noche. Gracias, Señor, porque pudimos adorarte, porque pudimos exaltar tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte, Padre. Pedimos, Señor, que en esta noche tus ángeles nos acompañen, Señor. Que en el regreso a nuestras casas, Señor, tu presencia vaya delante de nosotros, Señor. Esa presencia, Señor, que nos trae descanso. Esa presencia que nos trae paz. Esa presencia, Señor, que nos da amor, Padre. Gracias, Jesús, una vez más. Entregamos nuestras vidas, Señor, en tus manos y nos cubrimos con la preciosa sangre de Jesús. Amén.